Hola, buen día. Mi nombre es Gustavo Sánchez, soy profesor de Introducción al Derecho, Cátedra B, conducida por el doctor Aldo Azar. Y el tema de hoy va a ser fuentes del derecho. ¿Qué entendemos por fuentes del derecho? Son diversas las significaciones que se han dado de este término, son muchos los autores que en general han citado qué puede ser una fuente de derecho. Podemos estar refiriéndonos al origen, a cómo el lugar de donde emanan las leyes. Podemos estar refiriéndonos también a los documentos donde han sido contenidas las leyes en un sentido histórico. Podemos estar refiriéndonos a la tarea legislativa estrictamente, pero cuando nos estemos refiriendo concretamente a fuentes, diremos que fuente del derecho en un sentido estricto y ajustado debe entenderse la fuerza creadora que se manifiesta en la sociedad. ¿A través de qué se manifiesta esta fuerza creadora? Básicamente a través del poder legislativo, ya sea nacional o provincial. Recuerden nuestra forma de gobierno, que en el artículo 1 de la Constitución Nacional nos expresa que es representativa, republicana y federal. En ese contexto, en primer lugar vamos a mencionar a la Constitución Nacional, que es fuente originaria de derecho. ¿Por qué? Porque de ella dependen o derivan todas las demás normas jurídicas. Recuerden que una norma jurídica tiene su validez a partir de la Constitución Nacional. No puede ser contraria a la Constitución ni de manera formal ni de manera material. En general, la Constitución es la ley fundamental de nuestro país, es una fuente originaria, ¿sí?, en un sentido más estricto y en relación con la positividad, diremos que es el fundamento que se encuentra en su órgano constituyente, constituyente originario, ¿sí? Si bien la propia Constitución contiene normas que posibilitan su reforma, si esto ocurre, estaríamos en presencia de un poder constituyente derivado, no originario. El originario fue el de 1853, que dio lugar a la existencia de esta primera Constitución Nacional. Recuerdo que ustedes este tema de la Constitución lo han visto en el IECA. Traemos hacia acá todos aquellos conceptos generales. Recuerden que nuestra Constitución se divide básicamente en dos partes. El preámbulo no es una parte, sino es algo anterior a la Constitución. Tiene una explicación de tipo histórico y político. En todo caso, la primera parte del preámbulo nos dice cómo se llegó desde el punto de vista histórico a ese momento, y en la segunda parte nos deja saber cuáles son los fines políticos del Estado. Recuerden rápidamente cuando se dice afianzar la justicia, asegurar la paz interior y exterior, proveer a la convivencia armoniosa de la sociedad, etc. Pero no constituyen una parte de la Constitución. Recuerden, sí, que estas dos partes de la Constitución, la primera es la dogmática, que está constituida por derechos, declaraciones y garantías, y la segunda parte es la
organizativa o programática que nos habla básicamente de cómo están constituidos los poderes públicos del Estado, quiénes pueden acceder a ellos y bajo qué condiciones y cuáles son sus atribuciones. También, cuando hablamos de fuentes, podemos hablar de fuentes formales y fuentes materiales. En este sentido, cuando hablamos de fuentes formales, estamos hablando de básicamente procedimientos, es decir, cómo se crea la norma jurídica. Como ya dijimos en otra clase anterior, estos procedimientos están contenidos en la Constitución Nacional y tienen que ver básicamente con la posibilidad de describir cómo se genera una norma jurídica, ¿no? ¿Es cierto? A través de un proyecto de ley que entra en alguna de las cámaras. En la cámara que se expone primero la llamamos cámara de origen, la que la revisa en segunda oportunidad la llamamos cámara revisora. Aprobada en esas dos cámaras, pasa al Ejecutivo, que ordena su promulgación o puede decidir vetarla. En cuanto a las fuentes materiales, hablamos de fuentes materiales cuando hacemos alusión a factores o hechos que concurren a la génesis de una norma. Factores o hechos que pueden ser de carácter social, económico, político, ¿sí? Diríamos, la conflictividad social que se halla al nivel justamente de la sociedad constituye una exigencia que luego tomará el legislador para tratar de resolverla. Ese disparador en la sociedad es lo que denominamos fuente material, ¿sí? Por supuesto, ¿dónde la vamos a encontrar expresada a esta fuente material? Muy probablemente en los discursos de presentación de la norma, en los debates, tanto en la legislatura provincial como en el Congreso Nacional, en los dictámenes de las comisiones, en apoyo o puede haber un dictamen en contra de ese proyecto, rechazando precisamente esas fuentes materiales. Por supuesto, no constituyen la parte jurídica, no las podemos citar en un tribunal o como fundamento de una sentencia, pero están ahí en la génesis de la propia norma jurídica. Una norma o que puede generar una norma muy característica, muy especial y diríamos por lo que ha pasado todos los pueblos en sus primeras etapas históricas, es la costumbre, que después deriva en costumbre jurídica. La costumbre no es otra cosa que la reiteración de actos por un grupo más o menos importante de la sociedad con el convencimiento de su obligatoriedad. Entonces tenemos por un lado la repetición de un acto, por otro lado, por un grupo social importante. Esa reiteración del acto está basada quizás en el hecho de que ha generado una satisfacción o ha sido un medio eficiente para resolver un conflicto social, por lo tanto lo seguimos repitiendo frente a ese mismo tipo de conflicto, y esto genera en la población
esta conciencia de su obligatoriedad. Decíamos que efectivamente todos los pueblos en sus primeras etapas históricas pasaron por una etapa de costumbre para llegar después al derecho escrito, elaborado, sobre todo en nuestra familia romano-germánica. Y es así que reconocemos una importante historia dentro de la cultura romanista respecto de las costumbres. De ellos, diríamos, hemos tenido como herencia una clasificación que es válida hasta el día de hoy. Y según esta clasificación, las costumbres pueden ser consideradas como costumbres según la ley o secundum legem, que en este caso la costumbre se forma de acuerdo a la ley, va en el mismo sentido de la ley, la apoya, ¿sí? Por lo tanto no hay conflicto. Un segundo tipo sería la costumbre fuera de la ley, la extra legem o prater legem. En este caso, la costumbre regula situaciones que no han sido contempladas por la ley, y por lo tanto la costumbre viene a llenar ese vacío, ese hueco que hay en materia legislativa, que podemos denominar una laguna legislativa. Y por lo tanto acá diríamos hay una actuación de la costumbre salvando esa falta de legislación. Y en un tercer sentido, la costumbre contra legem o contra la ley, que es aquella costumbre que la sociedad ha generado resolviendo ciertas situaciones conflictivas, pero de manera contraria a lo que propone la legislación. Obviamente este tipo de costumbres se vinculan a su vez con el problema de la fuerza derogatoria del derecho consuetudinario. De todas maneras, recordemos que en nuestro sistema jurídico una ley solo puede ser derogada por otra ley generada por el mismo autor, que sería el poder legislativo, ¿sí? Una costumbre en nuestro sistema no deroga leyes. Muy bien, con esto finalizamos la clase y nos veremos en próximas clases. Gracias.